Bien, pues muy buenas tardes, con el gusto de estar aquí en esta conexión y bueno, iniciando primeramente agradeciendo a la editorial Porrúa la invitación que nos hace para poder estar en este medio y aquí con ustedes compartiendo los pormenores de esta obra, El poder de acusar del Ministerio Público en México. E insisto, agradeciendo a Editorial Porrúa por el prestigio que tiene no solamente a nivel nacional, en Latinoamérica, incluso también en Europa. Y bueno, ante esta nueva realidad y esta forma de presentación de este texto, y bueno, pues con este tema de la pandemia que nos alcanzó a todos, pero que también es importante porque puede llegar a más personas, puede llegar a más gente la presentación de la obra por estos medios electrónicos. Pandemia que incluso amerita una reflexión jurídica importante, interesante, porque se nos ha restringido algunos derechos como el derecho a la religión, el derecho a la educación, a la sana convivencia, etcétera. Se nos ha restringido toda una serie de derechos, el derecho a libre tránsito, etcétera. Término pandemia que ni siquiera está incluido en el argot jurídico, ni siquiera tenemos esa definición de pandemia, no se encuentra en ningún texto jurídico. Bueno, nos alcanzó y ahora tenemos estas bondades y estos instrumentos para poder tener una interacción y una comunicación con todos ustedes. Siguiendo la cronología que me ha sugerido la propia editorial, voy a hablar un poquito solamente de la trayectoria, así de manera resumida para hablar un poco más del libro. Solamente referiré que soy egresado de la licenciatura, la especialidad y la maestría por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctorado lo hice en el CIDEM, en un convenio entre el gobierno del estado de Michoacán y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tengo también algunos cursos, algunos diplomados, como el diplomado en el nuevo sistema de justicia penal, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estudios, para no ahondar mucho en ese tema, algunas actualizaciones, pero algunas actualizaciones, por ejemplo, de especialización en algunos temas en derecho penal en la Universidad Jos Argus en Göttingen, en Alemania. Tuvimos la oportunidad de estar allá haciendo algunos estudios de especialización. En el ámbito profesional nos hemos desempeñado pues durante prácticamente 14 años, nos desempeñamos en el ámbito del Ministerio Público, como agente del Ministerio Público, como jefe de agentes del Ministerio Público, director de control de procesos, director de averiguaciones previas y bueno, toda una serie de actividades ahí hace ya algunos ayeres que estuvimos ahí en el ámbito del Ministerio Público. Posteriormente, pues también desempeñamos algunas funciones en el gobierno federal, en la Procuraduría Agraria, como director de conciliación y arbitraje, director jurídico de una área, así como delegado federal. Pues también estuvimos o pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. Fui parte también del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente fungimos la función de la dirección en este instituto que creamos con una noble intención de dar a conocer los temas jurídicos a la comunidad de Zamora y de la región. Actualmente pues imparto cátedra en diferentes universidades públicas y privadas del país, tanto a nivel especialidad, maestría y doctorado. Además, bueno, pues pertenecemos o somos miembros fundadores de las siglas CEPE, la Sociedad Germanoamericana o Latinoamericana de Ciencias Penales. También participamos como miembros fundadores en esta sociedad. Tenemos en el momento 5 obras publicadas, está por tenerse una 6ª obra que está por publicarse, pero bueno, 2 de ellas incluso amablemente publicadas por Editorial Porrúa. La anterior a la que vamos a presentar es Medidas Procesales Alternativas a la Prisión Preventiva, una publicación también interesante sobre los tópicos de la prisión preventiva y de esta dicotomía entre prisión preventiva y presunción de inocencia. Y bueno, pues una vez que hemos hecho una pequeña síntesis curricular para no ahondar en este tema, vamos a hablar de lo que nos ocupa y lo que es más importante el día de hoy. Pues bien, podemos señalar que el libro, el texto, El poder de acusar del Ministerio Público en México, se compone de 4 capítulos fundamentalmente.
Este texto en particular, lo que me motivó a escribirlo fue precisamente la trayectoria y la oportunidad que tuve de estar en esta institución, y sigo considerando que es una noble institución, sigo considerando que es una institución que debe obrar en mérito al principio de lealtad, en mérito al principio de objetividad y debida diligencia. Ya no tenemos fe pública, ya no es en mérito al principio de buena fe, pero sí creo que la institución sí debe de seguir conservando esos principios, porque pues tiene una función elemental, una función constitucional muy importante, como lo es pues la de investigar y perseguir el delito en términos del propio artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces creo que es fundamental que las instituciones de procuración de justicia, ahora con este nombre rimbombante fiscalías, pues no es otra cosa más que estas instituciones que deben de seguir investigando, haciendo indagación sobre conductas, como señala ahora el nuevo Código Nacional, hechos que la ley señala como delitos y la probable participación de personas en su comisión. Pues bien, referí hace un momento que el texto se compone de 4 capítulos. El primero de ellos se denomina Generalidades del Poder de Acusar. Y en este primer capítulo lo puedo describir de la siguiente manera. Es prácticamente un marco teórico del libro. El libro tiene un rigor científico, dado que es una obra académica. En el primer capítulo propiamente se contempla el marco teórico conceptual, todo lo que se refiere a los tópicos al Ministerio Público. Podemos entender aquí en este primer capítulo desde lo que es la propia definición del derecho penal. No se puede entender el Ministerio Público si no entendemos la definición de derecho penal. Y en el libro traemos temas muy actuales, muy novedosos, incluso en algunas de las conceptualizaciones, algunas de las definiciones, ya que tratamos de dejar de lado algunas cuestiones tradicionales, aunque algunas sí las tocamos, damos el crédito a quien lo dice, tiene muchos pies de página, ahorita voy a hablar de esa parte al final, pero fundamentalmente señalar, por ejemplo, que pasar de alguna terminología, como lo señalo en el libro, de dejar de pensar que el derecho penal es un conjunto de normas que establecen penas, delitos y medidas de seguridad, para ahora establecer en una conceptualización más moderna que el derecho penal es un medio de control social formalizado de que dispone el Estado para tener una vida gregaria. Es decir, el Estado le interesa tenernos a todos los ciudadanos controlados, tenernos a todos los ciudadanos apaciguados, y bueno, pues por eso nos facilita ciertos medios y hay cierta permisibilidad, como es el principio precisamente que se sustenta en el principio de lo permitido, que de alguna manera el Estado lo puede concebir y lo permita a todo el ciudadano. De tal manera que, pues para podernos desempeñar, pues el Estado tiene que hacer esa función de permitir algunas cuestiones, incluso a través de algunas sanciones, como es el derecho administrativo sancionado. Y voy a dar un ejemplo de esto, como lo señalo en el libro. Puedo señalar, por ejemplo, que el derecho penal es un modo de control social formalizado, porque hay otros medios de control social que no están tan formalizados, pero que el Estado lo permite. Si diera algún ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, de los clubes rotarios, de leones, etcétera, donde son informales, pero de alguna manera es un medio de control social que el Estado lo permite, lo faculta, lo facilita a los ciudadanos para que de alguna manera los estemos controlando. Las iglesias es también un medio de control social que aún y cuando no impone ninguna sanción, pues el hecho de que no vayamos a misa a lo mejor nos da remordimiento el domingo en la noche, pero no trasciende de ahí, porque no hay ninguna sanción punitiva objetiva. Claro, como lo señala en el libro, el derecho penal va más allá y debe de ir más allá que una simple conjunto de normas que establecen penas, delitos y medidas de seguridad, ya que pues ello prácticamente es propio del derecho penal y de un código penal. Ese sí establece penas, delitos y medidas de seguridad, pero el derecho penal es algo más, son instituciones, suma de control social, operadores jurídicos, reglamentación. Por eso el derecho penal lo concebimos en este libro y desde nuestra perspectiva como una función más amplia, una función completamente diferenciada. Y cuando empezamos a hablar de la institución del Ministerio Público, comenzamos a referir incluso una parte un poco histórica del Ministerio Público en pocas páginas, quizás en 8 o 10 páginas del libro. Empezamos a hablar un poquito de cuál es la historia del Ministerio Público, donde vienen raíces desde el siglo XIII, el siglo XIV, en Francia, donde ahí había procuradores, había abogados que llevaban la representación legal del rey, y por eso pues había en dos partes, en asuntos civiles, en asuntos penales, el procurador en asuntos penales, y de alguna manera se empezó a crear esa institución como representantes del rey. Por eso en ese entendimiento eran fiscales, porque defendían al fisco los intereses monetarios del rey, y sin embargo
poco a poco fue evolucionando y se fue convirtiendo en una institución con otro tipo de finalidades, como pudiéramos decir en nuestro país. También señalo en esta parte del libro, repito, en una forma muy sucinta, porque no es una investigación histórica de ninguna manera, pero sí no dejo de lado cuál es el origen del Ministerio Público, por qué existe el Ministerio Público y por qué viene en nuestro país y cuál ha sido su evolución. Y también señalo en esta parte que en el año de 1900, por ejemplo, aquí en nuestro país hubo una reforma, artículo 92 de la Constitución, en donde el Ministerio Público dejó de pertenecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya, interesante. Pertenecía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues era complicado que defendiera intereses distintos a un poder distinto. Y por lo tanto, pues hubo una circunstancia ahí muy interesante donde con esta reforma del año de 1900 se desincorpora, por lo menos de la Suprema Corte, y pasa ahora al Poder Ejecutivo. Y bueno, durante todos estos años, a través de lo que hemos ido permeando, de lo que ha sucedido a través de la Constitución del 17 y todo lo que ha pasado, las reformas que ha tenido el Ministerio Público, seguía representando los intereses del Poder Ejecutivo. Y bueno, ha sido una lucha y que se fragua o que se robustece o que se cristaliza, pues yo diría que el 20 de diciembre del año 2018, cuando la famosa anterior Procuraduría General de la República se convierte en Fiscalía General de la República. Y bueno, a partir de ahí, dentro de los principios que señalo en el libro, empieza a tener un carácter de autonomía, por lo menos en norma, por lo menos en la propia Constitución, para crear esa independencia de los poderes ejecutivos, para que no se convierta pues, en un ejecutor de esos poderes ejecutivos. En este primer capítulo también pues hablo de las características que debe de tener el Ministerio Público, insisto, es un marco teórico sobre la misma función persecutoria como la genética de la acción, principio de oficiosidad, de legalidad, el acusatorio. Hablo, por ejemplo, de la selectividad penal, uno de los tópicos que también maneja el propio doctor Zaffaroni, en donde efectivamente si todas las investigaciones se realizaran, pues no habría el número ni la cantidad suficiente de ministerios públicos que hicieran esa investigación. Será prácticamente imposible si se sancionara y se llevara a juicio oral todos los asuntos que pudieran ser constitutivos de delitos. Sabemos que hay cifras negras, sabemos que no todos los delitos se denuncian y en consecuencia, pues que sí hay una selectividad primaria considerada como aquella en donde el legislador crea una norma para toda la ciudadanía y una secundaria donde ya va dirigida a un grupo específico de personas y donde, como también lo señala el propio Zaffaroni, bueno, pues hay un cierto derecho penal subterráneo donde las policías para coexistir o para subsistir, pues tienen que detener personas, tienen que justificar, y el derecho penal pues siempre ha evolucionado en ese tenor, siempre ha tenido clientes a las que se le imponga una sanción y los pueda perseguir. En la época de la Inquisición, pues la herejía, la brujería, eran las conductas típicas en ese entonces en donde se podía ejercitar el derecho y la acción penal contra este tipo de personas, ¿verdad? Independientemente de que no hubiera debido proceso, lógico, obviamente ahí. Ya posteriormente ha ido evolucionando pues, otros delitos como en los años 90 y en el 2000, como es el delito de narcotráfico, por ejemplo. Actualmente, de los delitos que están de moda para el derecho penal, pues el terrorismo, sin duda, ¿no? A través de incluso del seguimiento que pudiera hacerse a través del derecho penal del enemigo. Bueno, pues ese capítulo señala todas estas particularidades de lo que se refiere al Ministerio Público en su conceptualización. También hablamos ahí de la forma de extinción de la acción penal a nivel general en la República Mexicana, cuáles son las formas también en que puede dejar de haber persecución penal, desde la prescripción, la amnistía, el indulto, la muerte del inculpado, el desistimiento, medios de conciliación, mecanismos alternativos, etcétera, ya que el libro está concatenado, adminiculado con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es algo también muy importante que referir. Y también señalo en este primer capítulo, prácticamente finalizando este primer comentario, que el Ministerio Público pues, no es un poder absoluto, que el Ministerio Público ha ido disminuyendo ese imperio y que incluso actualmente se rige por principios, por ejemplo, el principio de legalidad, ley previa, estricta y escrita, principio de subsidiariedad, de culpabilidad, de proporcionalidad. Entonces, tampoco es omnipotente. Siempre debe de regirse bajo el principio de legalidad. Y por último, en este primer capítulo, pues hablamos de todo lo que se refiere a los sujetos procesales, la víctima, el acusado, el ofendido, etcétera. Y al final solo abordamos una parte también importante que es la reparación del daño.
consideramos que incluso la reforma del año 2008, como lo señalamos en el libro, no pudiera estar completa, no pudiera ser lo suficiente si no se contempla el tópico de la reparación del daño. Consideramos que la reparación del daño es fundamental en todas las etapas del procedimiento y además le dio vigencia a la víctima, como lo señalamos en el libro. Es decir, gracias a la reparación del daño, o esta figura se hizo renacer un poquito más a la víctima que era y ha sido el gran abandonado del derecho penal, y creo que ahora participa, como lo sabemos, y como lo señala en el libro, ahorita me voy a referir a esa parte, en los mecanismos alternativos, en las salidas anticipadas, en donde ahora tiene una participación muy activa la víctima a través incluso del asesor jurídico, como también una cuestión novedosa al proceso penal acusatorio. Bien, en el segundo capítulo, de manera particular, vendría siendo el marco jurídico, que es la legislación positiva sobre el poder de acusar. Y en esta parte en particular hacemos un análisis conforme a la pirámide de Kelsen, es decir, iniciando por la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tratados internacionales, leyes federales, locales, etcétera, sobre el fundamento constitucional que tiene el Ministerio Público. Retomamos no solamente el artículo 21, cómo ha ido evolucionando esa parte y hacia dónde va dirigido el propio Ministerio Público, cómo ha disminuido incluso su imperio, como lo decía, a través de la creación, por ejemplo, de las comisiones de derechos humanos de 1990, posteriormente cuando ya se puede impugnar incluso a través de cualquier tribunal federal las disposiciones del Ministerio Público, y ahora a través del año o a partir del año 2014 con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde ahora pues ya tenemos toda una serie de instrumentos que nos favorecen para contrarrestar ese poder de acusar a través de la tutela de derechos, el recurso inominado del 258 y todas aquellas funciones que ahora tiene el juez de control que vigila y controla la actuación del Ministerio Público. También citamos, como lo refiero, algunos tratados internacionales, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año del 66, la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, el pacto, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas privativas de la libertad de 1990, reglas de Tokio, y hacemos un análisis ahí en este segundo capítulo, donde si bien es cierto que los tratados internacionales no invocan de manera particular que debe de haber una institución del Ministerio Público, pero sí lo citan, que debe de haber un ente encargado de hacer una investigación y que este ente, una vez concluido un plazo razonable, debe de poner a disposición de un juez al imputado. Pues, ¿qué más que nos digan ahí que es una función también que se señala y que se legitima en los tratados internacionales? De tal suerte que también el Ministerio Público tiene un fundamento internacional, de derecho internacional, y que pocos operadores jurídicos lo conocemos o lo hemos invocado, no solamente en tratados internacionales para imputados, para víctimas, sino también el Ministerio Público tiene un fundamento de derecho internacional, como lo he citado en estos tratados internacionales de manera particular. Incluso ahí tomamos una parte, el Estatuto de Roma, lo que es la Corte Penal Internacional, lo citamos en el libro, en esta parte, porque es interesante también conocer cómo también hay función persecutoria, incluso a nivel internacional, como lo sabemos, a través de la Corte Penal Internacional, en donde ese Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional, cuyo antecedente pues, es los tribunales de Nuremberg, de Haná, en donde ahora pues también tenemos una potestad y también tenemos una forma de que la misma Corte Penal Internacional puede investigar incluso a nuestro país, a las personas que cometan delitos de exterminio, lesa humanidad, estos delitos que normalmente no los conocemos, pero es también parte de la función que realizan los investigadores, los ministerios públicos propiamente, que se encuentran en la Corte Penal Internacional y que también ahí señalamos en el libro que también realiza una función de investigación y que aun y cuando las reformas a nuestra legislación doméstica, cuando se aprobó y el Estatuto de Roma en nuestro país, se puso una limitante de que solamente con aprobación del presidente de la República y a propuesta del Senado pudiera tener intervención la Corte Penal Internacional. Aún y cuando hay esa restricción, consideramos que no opera, porque, pues son organismos internacionales y el hecho de aceptarse se debe de aceptar sin mayor cortapisa, sin mayor requisito. Es decir, está vigente y podemos tener la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. También en este mismo segundo capítulo, como lo he referido, hablamos de una parte importante para la cuestión de la sistematización, homologación del libro en cuanto a al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí hablamos precisamente de lo que viene siendo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y citamos de manera puntual algunas consideraciones interesantes
de este tema, donde, por ejemplo, hablamos de las innovaciones que se tuvo en el Ministerio Público con esta nueva legislación adjetiva nacional, que en la etapa de investigación tiene diferentes conceptualizaciones o tiene diferentes novedades, como lo cito, en donde ahora, por ejemplo, la Fiscalía, los ministerios públicos, pues pueden aplicar medidas de protección, providencias precautorias, que antes no se tenían, antes era difícil de accesarlo. Entonces, ahora el Ministerio Público también tiene ese imperio, tiene esa potestad en el ámbito de la investigación de proteger a la víctima, de proteger al ofendido del delito, cuando corre peligro su vida, su integridad, en algunas circunstancias, lo señalamos en el libro de manera puntual, incluso citamos, y es algo que es muy rico, bueno, ¿qué más puedo decir? Que está muy bien el libro, pero es algo muy rico porque además lo manejamos no solamente en cuestión académica, sino también la práctica profesional que hemos tenido como litigantes en el proceso penal acusatorio, y eso desde luego pues enriquece, porque no solamente somos dogmáticos, que es un gran halago que nos digan así también, pero también litigamos este sistema y también sabemos cuáles son las deficiencias que tiene el sistema y hacemos las críticas, los análisis puntuales en algunas de las consideraciones en las que consideramos que la institución también ha fallado. Nos falta mucha cultura jurídica para poder entender las funciones del Ministerio Público y también de las partes en el proceso. Ahí lo señalamos. El Ministerio Público puede hacer entrevistas, practicar dictámenes, ir a un Oxxo, valga el comercial, a solicitar un video, y nosotros como partes procesales, como parte acusado, como defensor, también lo podemos hacer. Sin embargo, no es accesible, no nos lo facilitan si no viene de parte de un Ministerio Público, de un juez. Y es ahí donde hay algunas deficiencias todavía del sistema que pues nos refieren que cuando nos dieron la capacitación hace algunos años allá en la Universidad Western en California, nos decían que pues en 30 años este sistema iba a funcionar. Bueno, pues nos faltan como 22 años para que funcione perfectamente, pero creo que poco a poco va caminando. Confiamos en que esto funciona y lo decimos en el libro. Decimos que el Ministerio Público se reúne de todas, se conjunta con todas esas facultades y tiene una función muy importante, una función de investigar y de proteger a la víctima, al ofendido del delito, pero también ser garante del acusado, como ahorita lo voy a referir. De tal manera que incluso puede aplicar providencias precautorias, como es el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas o todo aquello que esté en el sistema bancario. Es algo muy importante que normalmente los operadores jurídicos no lo hacemos o no lo practicamos, y es una cuestión fundamental del Ministerio Público que pueda pedir ese embargo precautorio de bienes en la etapa de investigación o bien que pueda solicitar la inmovilización de cuentas bancarias. Lo hemos escuchado quizás en algunas noticias de la investigación de Fiscalía General de la República y de las diferentes comisiones, pero lo puede solicitar cualquier Ministerio Público en cualquier lugar y en cualquier momento. Obviamente lo tiene que solicitar fundada y motivadamente, argumentada, a través del juez de control, quien es la autoridad competente para hacerlo, pero lo puede solicitar el Ministerio Público. Y citamos también en esta parte importante, bueno, pues que además de todo ello, pues el Ministerio Público se rige por el principio de igualdad probatoria, donde ahora ya las partes podemos también promover, presentar las pruebas a través del principio de contradicción constitucional, de ese control horizontal que tenemos ahora las partes en el proceso penal acusatorio, contra las determinaciones que dicta el Ministerio Público. Y como lo señalamos, bueno, pues también hablamos incluso en esta parte de las diferentes actuaciones que practica el Ministerio Público. Si estamos hablando del poder acusar del Ministerio Público, bueno, pues tenemos que hablar de todos estos tópicos, en donde citamos, por ejemplo, que algunas actuaciones requieren de ese control judicial, algunas no la requieren, de las que no pues, requieren el control, pues la inspección de vehículos, la inspección al lugar, la inspección a personas, pero siempre y cuando, como lo señalamos en el libro, pues esté sujeto a determinados criterios, como pudiera ser que esté sujeto a una investigación, que haya una carpeta de investigación debidamente establecida, debidamente fundamentada, y solamente así puede intervenir incluso por la policía o los actos que realiza el Ministerio Público. De no ser así, pues la policía puede realizar este tipo de actos, como también ahí lo señalamos, pero solamente a través de los criterios que dicta la Corte, como puede ser que la persona realice actos de sospecha, donde tire la bolsa que trae, salga corriendo, etcétera. Actos, criterios que ya ha emitido la Corte para que sea fundamentada y desde luego justificada la detención de una persona en el ámbito de la investigación, en la parte de la investigación. De igual forma, como lo señalo, también hablamos de la parte donde el Ministerio Público debe de realizar actuaciones, pero solamente con control judicial, como es, por ejemplo, un cateo, como puede ser la extracción de fluidos, de cabello a una persona que está siendo investigada, que si se niega,
o no lo desea o no quiere que se le haga ese tipo de prueba, extracción de sangre, por ejemplo, pues puede negarse y ahora tendrá el Ministerio Público pues que solicitarlo a través de un juez de control, el cual ordenará y se cumplirá, pero pues que siempre y cuando se respete ese debido proceso y las debidas garantías que tenemos todos los ciudadanos en el ámbito de nuestro desempeño que cada uno realizamos. De igual manera, en esta parte señalamos de manera puntual esos principios, como lo he señalado, quiero hacer mucho hincapié en esto, porque el lector del libro no debe de pasar de vista que el Ministerio Público ahora tiene principios muy definidos, por ejemplo, el principio de eficiencia, profesionalismo, o sea, su actuación debe regirse por esos principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos fundamentales, que son ahora artículos que no pueden quedar en letra muerta. En las cátedras que damos les decimos, señores, hagan valer estos principios y que además no son los únicos, ¿verdad? Como es el principio de objetividad, el principio de lealtad, de debida diligencia, donde, por ejemplo, el Ministerio Público pues debe de informar de manera puntual a las partes lo que se tenga en una carpeta de investigación una vez que es requerido, que es citado, que tiene un acto de molestia, para que se entere, para que esté de alguna manera consciente de cuál es lo que está en su contra, de qué investigación impera en su contra, para que pueda defenderse y que se le muestre, salvo aquellos criterios que la misma ley contempla, donde sea un sigilo alguna investigación, pero ya cuando es citada, pues se le debe de ofertar y debe de entregar las copias gratuitamente de todo aquello que requiera. O en el principio de lealtad y de objetividad también, donde el Ministerio Público incluso puede hacer investigación tanto del lado de la víctima o el agraviado como también del acusado. El acusado también puede ofertar en la sede ministerial algún tipo de pruebas, alguna solicitud de algún dictamen, etcétera, y eso implica pues esta igualdad procesal. Es decir, en el libro hago un poquito de hincapié en que el Ministerio Público debe de ir dejando poco a poco de lado esa idea tradicional de solo acusar, solo procesar, solo pedir las penas máximas. No, el Ministerio Público tiene otra esencia, tiene otra idea, tanto plasmada a lo largo de la historia como lo he señalado en las diferentes legislaciones, las diferentes etapas que ha pasado, pero también el Código Nacional es muy puntual. De ahí que premie o que precise que haya mecanismos alternativos, salidas anticipadas, tanto en sede ministerial, etcétera. Y de manera particular, como lo señala el libro, algo mucho hincapié en una de las instituciones como es la oportunidad penal, que no ha sido explotada actualmente por los ministerios públicos, salvo casos como los extraordinarios que tenemos ahorita, como el caso del señor exdirector de Pemex, de la señora exsecretaria de Celesol en la anterior administración, donde ahora sí se está utilizando el criterio de oportunidad. En un momento me ocuparé de este tema porque es el cuarto de los capítulos, pero ahí también señalaremos por qué esto está funcionando o cómo debe de funcionar y qué requisitos se deben de contener para que no quede a libre capricho del Ministerio Público también, sino debe estar sujetado a un principio de legalidad, también debe estar sujetado a principios de racionalidad, de eficiencia, de objetividad, de optimización de recursos para el propio Estado, es decir, en la medida que se facilite una investigación y que se puede esclarecer un hecho, pues en esa medida puede ser funcional y, ¿por qué no?, permitir, facilitar ese principio de oportunidad, pero no puede ser caprichoso, no puede ser a los que a mí me caigan bien, sí, los que no me caigan mal. Incluso en ese capítulo hago una propuesta interesante en ese tenor. Y también cito en este capítulo segundo, de manera puntual, que ante estas inconveniencias de los ministerios públicos, cuando no nos proceden o no nos dan atención a algunas peticiones, pues nos quedan muchos recursos, como la misma tutela de derechos que señala el artículo 134, fracción segunda, que no dice tutela de derechos, pero sí refiere que los señores jueces deben de velar por la legalidad y la paridad en las partes, propiamente dicho, y que pues aquello que no nos veamos favorecidos legalmente, podemos acudir ante esta tutela de derechos. Cito un ejemplo muy simple. Si estamos solicitando una devolución de un vehículo que estaba sujeto a una investigación, ya pasó cierto tiempo, perdón, la Fiscalía no lo niega porque todavía faltan actos de investigación que realizar o por cualquier otro momento, otro obstáculo, bueno, pues lo podemos hacer valer a través de un juez, pero siempre por escrito, con respeto a la Fiscalía, solicitarle que se nos haga la entrega de nuestra unidad, porque bueno, pues además de que se está averiando, se está dañando por las inclemencias del tiempo, etcétera, pues también lo que cuesta tenerlo en ciertos garajes de grúas, etcétera. Entonces, cuando no se nos favorece en ese tenor, se pide la audiencia de tutela de derechos, que es una herramienta importantísima que señala en el libro que debemos hacer valer,
pues para que se requiera, para que se conmine al Ministerio Público, y será un juez de control el que, escuchando a las partes en ese principio, digo yo, horizontal, en ese principio de contradicción que deben de tener las partes, pues para que se exprese lo que estamos solicitando, la argumentación que hacemos con nuestros medios de prueba que vamos a exponer, que la Fiscalía tenga la oportunidad de debatirlo y al final de cuentas los jueces van a resolver. Ese es algo muy importante en este nuevo sistema, bueno, ya no nuevo, en este sistema de justicia penal, pues ya tiene desde el 2008, entonces creo que ya nuestro el Código Nacional ya tiene prácticamente pues 6 años cumplidos, vamos para 7 años a partir del 2014 que se creó el Código Nacional, entonces creo que ya es un sistema ya poco a poco está agarrando raíces cada vez mejor. Entonces, esos mecanismos que tenemos ahora de control son fundamentales para un poquito restar ese poder de acusar del Ministerio Público en nuestro país, para que ahora todas sus actividades se restrinjan y se constriñan al cumplimiento del debido proceso y a la ley. De no ser así, como lo señala en el libro, pues ahí nos quedan todas estas herramientas, todos esos instrumentos, el recurso iluminado del 258, en donde tenemos 10 días para que nos hayan archivado alguna carpeta, la tutela de derechos, no se diga por los demás recursos que señala el propio Código Nacional, pero ahora pues sí tenemos esa oportunidad de hacerlos valer, y en el libro ahí lo señalo, bajo qué supuestos y en qué condiciones, en qué temporalidades se pueden hacer valer y bajo qué circunstancias. Eso sería por lo que se refiere pues al capítulo segundo del libro, a la parte de la etapa de investigación. También señalo en el libro las facultades que tiene la etapa intermedia el Ministerio Público, y en cuanto a, pues, tiene una gran oportunidad de hacer una buena investigación, ya que se reúne de su trilogía, los servicios periciales, que aportan los conocimientos técnicos científicos en la investigación del delito, y de las policías, que ahí hay un poquito de desfase, porque en términos del artículo 132 del Código Nacional se ha demeritado un poquito que sigue siendo el Ministerio Público el titular del ejercicio de la acción penal y el titular de la investigación, y las policías son auxiliares. Entonces, no tendría por qué los policías ahora tener la investigación, ni por qué tendríamos que acudir a un Ministerio Público y que nos diga, pase con el policía para que vea lo de su vehículo, pase con el policía. No, ¿por qué? No es el policía. El policía tiene una función también importante, bueno, pues la tiene que hacer valer, pero el titular sigue siendo el Ministerio Público, y nunca debemos de perder de vista esto. Las policías son sus auxiliares, y quien ejerce es el Ministerio Público, quien ejerce ese imperio todavía, con estas limitantes, como lo hemos dicho, que no solamente implica que podemos hacer valer ante el órgano jurisdiccional cualquier circunstancia a través de la tutela, recurso inominado, incluso a nivel federal, porque también lo podemos incluso hacer valer incluso no solamente en las etapas del propio juicio, sino incluso pues, a través del juicio de amparo o de alguna otra circunstancia que nos veamos desfavorecidos contra las actuaciones del propio Ministerio Público y que pudieran validar algunos jueces. Tenemos toda una serie de mecanismos, como el instrumento formidable que tenemos como el juicio de amparo, en el cual podemos hacer valer cualquier violación a derechos fundamentales. Y en esa etapa intermedia, pues hacemos hincapié en esas facultades que tiene el Ministerio Público para, tanto en la etapa, en la parte escrita de la propia etapa intermedia, como el oral, lo que debate, lo que debe de hacer valer para que se incorpore la prueba, para que se admita la prueba y no se excluya. Igual citamos también algunas partes de manera práctica que los defensores hacemos ahora, como debatir en términos del 346 sobre la admisión o la exclusión de la prueba. También en esta etapa intermedia, pues también señalamos, insisto, la parte escrita, que es la acusación, con la parte oral, que es la forma en cómo podemos ahí llegar a una audiencia, debatir y ver que el Ministerio Público pues tenga también que tener sus actos de investigación, y como lo señalo en el libro, nos queda ahora a las partes también promover esa parte, también nosotros presentar pruebas, hacer actos de investigación para que tengamos por lo menos equilibrio con la acusación del Ministerio Público, y de esa manera tengamos un poquito más de oportunidad para defender al justiciable. Y en la etapa de juicio, como lo señalo en el libro, en este segundo capítulo, pues también como lo he señalado, señalo todas las funciones que tiene el Ministerio Público conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, con los comentarios debidos, no solamente en teoría, sino en la materia práctica, como les he dicho, al litigar este sistema. Y señalamos ahí, pues desde el alegato de apertura, el tipo de pruebas que puede deshogar, desde la prueba testimonial, la pericial, la material, la documental, y como lo señalo, todas aquellas que no contravengan disposiciones de orden público, no vulneren derechos fundamentales por esa libertad procesal, bajo qué requisitos se deben de presentar, y obviamente hasta señalar incluso lo que se refiere al alegato de clausura, donde también tiene una participación importante el Ministerio Público, donde incluso puede reclasificar el delito y donde puede pedir una circunstancia distinta, una pena distinta,
Obviamente, con ese control horizontal, la parte dirá si está conforme o no, sobre todo cuando es en beneficio, en buena parte, y en esa misma tesitura, pues el juez tendrá que resolver si da un tiempo más para que se desahoguen quizás más pruebas, etcétera, pruebas supervinientes de refutación, o bien, si se acepta, pues que pueda de manera importante escucharse y de cualquier manera determinar en una sentencia lo que fue alegado por las partes. En el capítulo 3 del libro hablo de lo que se refiere a la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal en el derecho comparado. Y aquí en este capítulo hago un estudio muy interesante sobre el principio de oportunidad penal y la forma en que se despresuriza el derecho penal, no solamente porque no solamente en México, sino hago un estudio de derecho comparado que desde mi punto de vista este sería el marco de derecho comparado en el libro académicamente hablando, en donde debe de ser una forma importante el derecho comparado para ver las instituciones que han estado en otros países y si las hemos copiado, qué nos ha servido, qué es de utilidad. Y señalo en Europa cómo ha sido el Ministerio Público, cómo ha restringido este imperio, cómo ha también sido controlado el Ministerio Público y cómo se ha independizado. Por ejemplo, a través del decreto en Italia en 1946, donde se quita del Poder Ejecutivo. Nosotros nos tardamos un poquito más años, ¿verdad? Hasta el 2018, pero bueno, ya es un logro también que se independice de los ejecutivos, el propio Ministerio Público tenga un término diferente a los términos de los poderes ejecutivos, de elecciones, para que pueda tener una función más independiente y más sana y más objetiva. Entonces señalo un poquito la legislación alemana, la legislación italiana, la legislación francesa sobre cómo maneja el Ministerio Público y también cómo el principio de oportunidad penal ellos lo han tomado, cómo les ha sido benéfico para despresurizar al derecho penal. También en Estados Unidos, cómo se hace, hago un pequeño extracto de cómo se hace la negociación, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se da, el principio de oportunidad de facto y en donde incluso las policías pueden negociar. Hay tanta confianza en las policías que ellas pueden negociar una pena. Ante una confesión te pueden dar menos pena, evitan la pena de muerte. Entonces hay una cierta negociación también en el proceso anglosajón. Y de igual manera en Latinoamérica, también hago un estudio ahí de diferentes países de Latinoamérica, como es República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Chile, Bolivia, Paraguay, en donde hago un análisis de cómo ellos acuñaron este término y esta institución de la oportunidad penal que tiene el Ministerio Público para evitar que todo no se desborde y que todo no se vaya a juicio, cómo lo establece a través de estas instituciones y en donde ahí podemos señalar en el libro algunos comentarios que hacemos, por ejemplo, lo que hizo Colombia, cómo a través de la institución o de la figura jurídica de la oportunidad penal evitó o procuró que se quitara el famoso problema de las FARC, los famosos secuestros, homicidios y todo, como fue un instrumento muy eficaz que sirvió en este país. Entonces hago algún tipo de análisis, igual como en algunos otros estados como Zacatecas, Chihuahua, que incluso tuvieron proceso penal acusatorio antes que la reforma federal del 2008, y en donde también ellos tenían este principio, y como incluso en el libro algunas gráficas comparativas en donde señalo cómo, por ejemplo, la legislación de Costa Rica, cuya reforma en el sistema procesal penal acusatorio data del año de 1996, y cómo fue prácticamente clonado esas disposiciones del Ministerio Público y del principio de oportunidad por el estado de Chihuahua, por el estado de Zacatecas, de Oaxaca, y prácticamente está clonado. Lo único que les faltó poner ahí pues es el nombre del presidente y qué bueno que no pusieron el presidente de Costa Rica, pusieron el nombre del gobernador de Oaxaca, de Chihuahua y Zacatecas, ¿no? Entonces, es importante señalar que el derecho comparado es una herramienta que nos puede servir de manera importante para precisamente visualizar qué instituciones conforme a nuestra cultura jurídica pueden ser de utilidad, qué puede servir, qué puede funcionar y desde luego lo que nos puede objetivamente aportar a la ciencia del derecho en cada una de nuestras latitudes. Y por último, en el capítulo 4, que es donde el libro y propuestas sobre el principio de oportunidad y sobre los alcances de la reforma 2008 en el ámbito del proceso penal acusatorio, en este capítulo en particular
pues hago toda una serie del análisis del principio de oportunidad en sentido amplio, en sentido estricto, como lo señala el Código Nacional actualmente. Incluso hago unas propuestas de reforma ahí interesantes, dado que en una investigación científica donde se debe de comprobar una hipótesis, debemos decir qué funciona y cómo, si aplicáramos ese principio, pudiera funcionar de manera muy práctica en el proceso penal acusatorio. Y de manera particular, hacemos alguna propuesta de reforma, incluso interesante, como justificación de reformas. Cuando les digo a mis alumnos de doctorado que no, como título, no pongan en el título de una tesis la comprobación de su hipótesis, ¿no? De que pongan necesidad de reformar el artículo 19 de la Constitución para que la prisión preventiva no sea oficiosa. Bueno, cuando dicen eso, les digo, pues ya para qué leo tu libro, pues si ya me estás dando la respuesta de hacia dónde va tu tesis, hacia dónde va tu investigación, pues la justificación de reformas pues va dentro de uno de tus capítulos o dentro de parte de tu libro para que el lector tenga ese gusto, tenga ese querer, es leer todo tu libro para ver por qué llegas a esa conclusión y por qué propones esa propuesta de reforma, por qué llegas a esa reforma, por qué pides que haya una reforma en tu tema. Entonces eso lo hago en donde señalo de manera puntual tanto las facultades, las funciones que tiene el Ministerio Público y cómo puede despresurizarse el derecho penal conforme lo señala el artículo 256 en el principio de oportunidad penal, proponiendo cosas tan simples como dice que el Ministerio Público podrá aplicar criterios de oportunidad en los siguientes supuestos. Y yo señalo ahí, no debe decir podrá, debe decir deberá aplicar, es decir, pasar de esa discrecionalidad del Ministerio Público a un principio de legalidad. Y que sea el principio de oportunidad no, también un poquito diferenciado como lo vemos en Europa. Por eso les digo que es importante hacer un estudio de derecho comparado en una investigación jurídica, científica, porque en Europa se ha tomado el principio de oportunidad un poco en razón de delitos de bagatela, de evitar los delitos de bagatela para que no todo vaya a juicio. Y bueno, tienen cierta razón, el número de delitos hormiga que se cometen en esos países, igual en nuestro país, en tiendas departamentales, etcétera, son muchos, es mucha la cuantía o son tantos que no se podría investigar, pero creo que como lo señalo yo, en México, pues no solamente pudiera ser de utilidad para delitos de bagatela, sino en delitos pues mayores, como pudiera ser incluso delincuencia organizada, como pudiera ser incluso en corrupción gubernamental. Y bueno, este libro que ya hemos escrito con antelación a los casos del exdirector de Pemex y de la exdirector de Sedesol, la exsecretaria de Sedesol, pues precisamente que el principio de oportunidad sea un instrumento de política criminal que nos aporte lo suficiente para que pueda razonablemente esclarecer hechos delictivos con ciertas funcionalidades, que el testigo llegue a juicio y que declare y que la información sea verídica, que se compruebe, etcétera, ¿no? Con las restricciones que señala la propia legislación, hubo una reforma en el año 2019 donde no se puede aplicar, por ejemplo, en delitos financieros ni en delitos de violencia familiar, salvo que en delitos financieros el procurador fiscal o la Secretaría de Hacienda lo permita, pero al final de cuentas, pues es un candado ahí que se pone, pero creo que si alguien establece o da información sobre un desfalco financiero de suma valía, pues no tendría por qué autorizarse por la Secretaría de Hacienda, sino obviamente de la propia Fiscalía General de la República, que se eximiera de la investigación cuando la información y se recuperara las cantidades si fuera importante, como en el caso último que está en boga y que está en vigencia. Entonces el libro prácticamente abarca toda esta temática, esta terminología, de ahí pues que sea importante y damos datos estadísticos, si se aplicara y si no se aplicara, hacia dónde nos puede conducir, hacia un Estado democrático de derecho. Ya casi para finalizar, ya llevo 43 minutos, pudiera decir quizás algunas conclusiones, ya que el libro pues contiene efectivamente todo un estudio del Ministerio Público desde su nacimiento, su desarrollo, cómo ha ido evolucionando, las instituciones que abarca y las atribuciones que tiene, las funciones que tiene, desde luego lo que ahora el Código Nacional aporta y se concatena el libro, insisto, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Y obviamente hago esa propuesta de que el principio de oportunidad sea más válido, más práctico y pase de ser discrecional al Ministerio Público a que sea un principio de legalidad. En segundo, y creo que es un aspecto importante que lo puedo citar, este libro cumple con la metodología de criterios editoriales del UNAM, es decir, está sustentado en ese tipo de metodología, tanto en pies de página como la citación de obra, la citación de una página de internet. Incluso yo lo recomiendo mucho, aquí también se los voy a recomendar, haré el comercial, para cuestiones académicas, para cuando alguien quiera hacer una tesis de grado, una tesis doctoral, de máster, etcétera,
tiene que leer el libro para no solamente por lo rico del contenido, sino de la metodología que reúne los requisitos más importantes metodológicos que dictan los criterios editoriales de la UNAM. Entonces es algo que es de suma valía para quien quiera hacer una investigación. Presenta además cuadros comparativos, como lo señalaba, de las instituciones que tienen otros países en el principio de oportunidad, por ejemplo, como lo decía Costa Rica, con México, con algunos estados de la República, Zacatecas, Chihuahua, etcétera, para que el lector pueda comparar y ver cómo sí efectivamente el derecho comparado nos es de utilidad en este tipo de investigaciones. Presenta además gráfica y de la disminución de delitos para que el lector también tenga una información fidedigna de cuál es en estadística lo que puede aportar esta funcionalidad. También hago alguna aportación en cuanto a un glosario de términos, por ejemplo, lo que es la carpeta de investigación, lo que es el cuadro fáctico, que son ahora términos que se manejan mucho en el proceso penal acusatorio, en donde no solamente es importante conocerlo, sino también ya tener la terminología necesaria, suficiente, objetiva, para que los operadores jurídicos nos podamos entender, pero también para que cualquier lector pueda recurrir al libro y pueda ver cuáles son las funciones en todas las etapas que tiene el Ministerio Público y por qué se lea precisamente, como lo digo, un poquito coartado ese deber de acusar o ese poder de acusar que tenía el Ministerio Público. Y como lo he señalado desde un principio, pues contiene prácticamente 4 capítulos. El primero de ellos sería un marco teórico conceptual, el segundo sería un marco jurídico, el tercero marco de derecho comparado, el cuarto será las aportaciones y propuestas. No quise contemplar un capítulo histórico porque normalmente cuando hablamos mucho de historia, muchas veces es relleno, muchas veces es copiar y pegar de alguna página de internet algo sobre el Ministerio Público, y creo que no es esa la función. Si fuera investigación meramente histórica, con todo el gusto habríamos hecho un estudio, un capítulo histórico del Ministerio Público, ¿no? Señalo, lo dije en unas 6, 8 hojas tal vez, 6, 8 cuartillas, la evolución que ha tenido el Ministerio Público desde la legislación francesa hasta nuestra actualidad, cómo viene, cuando dejó de pertenecer al Ejecutivo como el representante legal del Poder Ejecutivo. Ahora tenemos las representaciones jurídicas de los ejecutivos, que ya no es el Ministerio Público. Recuerdo cuando yo estuve en el Ministerio Público, en el área que yo estaba jurídica, a mí me pasaban los amparos contra el gobernador del Estado para que contestara los informes previos y justificados. Bueno, entonces pues eso ya pasó a la historia. Esa no debe ser la función del Ministerio Público. La función del Ministerio Público, en términos de lo que señala en el libro y de la propia Constitución, es la investigación, la persecución del delito, pero siempre y cuando lleve a cabo los principios que he señalado y que respete de manera puntual el debido proceso. Todo esto lo he referido, está contenido en el libro, en estos 4 capítulos. La obra académica cumple con exigencias, no, obviamente también de Porrúa, con criterios editoriales también de Porrúa, de la editorial, que nos hace favor de publicar y que nos da oportunidad, como el día de hoy, de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues con esto concluyo la presentación del libro. Espero que haya sido de utilidad, quizás un poquito rápido. Creo que fue una investigación de prácticamente 2 años, sin embargo, la tenemos que hacer una síntesis en 40, 50 minutos, pero traté de ser lo más explícito posible. Agradezco a todos los que están del otro lado, agradezco a la editorial Porrúa esta oportunidad que me brinda de presentar este libro en estos términos por la cuestión de la pandemia, a los compañeros de logística también de Porrúa que nos hacen el favor de abrir los espacios para estar ahí, y pues sobre todo a los que están presentes y que tuvieron la oportunidad de ver esta charla y de estar ahí en el libro. Compren el libro, adquieran el libro. Yo estoy a la antigüita, aún y cuando tengo cerca de 300, 400 libros electrónicos o más que nos repartimos entre grupos de abogados, diferentes páginas. Yo les soy honesto, sigo, como aquí lo ven en mis libreros, con mis libros, todos rayados, todos subrayados, todos con post-it, todos, pues sí, de alguna manera que han sido consultados, y sigo trabajando en eso de los libros, rayándolos y consultándolos. Y bueno, pues los invito a que lo adquieran. Es un libro muy completo y le agradezco a Editorial Porrúa. Por mi parte sería mi participación. Si hubiera alguna pregunta, si tenemos tiempo, la pudiéramos contestar. Y si no, pues a través de la página de Porrúa, que me la hagan llegar y estaría en condiciones de tomar alguna pregunta. Me comenta Josué Ramírez, me dice: considera que la implementación del sistema penal acusatorio ha traído un nuevo interés en el análisis del derecho penal. Claro que sí, Josué, porque tenemos, como lo señalé, que darle un giro diferente al derecho penal.
desde el Ministerio Público como los operadores jurídicos, el Ministerio Público obrando en principio de lealtad y buena fe, que se le quite ese chip. Yo les digo a mis alumnos, quítense el chip Ministerios Públicos, porque les hemos dado clase, de acusar, de impugnar, de solamente cámbienle el chip. El derecho penal no es eso, es algo más. El derecho penal es algo más importante que estar, por eso tiene principios, subsidiariedad, última ratio, el derecho penal, y lo tenemos que entender así. Y los operadores jurídicos, como el lado de los litigantes, pues también entender que tenemos que ser leales, ser objetivos en las defensas que hagamos y velar porque haya más cultura jurídica en nuestra sociedad. Gracias por la pregunta, Josué. Una de mis alumnas de maestría, Alicia Ayala, dice: ¿es constitucional el que la fiscalía tenga a su cargo el procedimiento abreviado o es algo que le corresponde a los jueces? Mi pregunta va relacionada a que ellos mandan el abreviado solo a quienes ellos, y le pone signos ahí de pesos. Bueno, es una pregunta de una alumna. Más que constitucional, creo yo, entendiendo esta parte, que como el Ministerio Público tiene esa potestad de acusar, también tiene la potestad de no hacerlo. En el ámbito incluso federal, cuando hemos litigado algún asunto, una vez que se vincula a alguien a proceso, el juez prácticamente conmina al Ministerio Público para que en la siguiente sesión, si lo amerita la salida anticipada, inmediatamente ya traiga la autorización del delegado de Fiscalía General de la República y pida la pena mínima. Prácticamente sí lo hacen y no tenemos problema. En el fuero común sí hay un poquito más de problemitas, porque pues sí lo tenemos que pedir, solicitárselo al Ministerio Público, negociar con el Ministerio Público. Creo que incluso es un tema de tesis. Creo que limita un poquito el derecho a la igualdad procesal, ese tema, y creo que sí debe ser materia de un estudio y, ¿por qué no?, quizás de una reforma constitucional, una reforma por lo menos al Código Nacional. Gracias, Alicia, por la pregunta. Y pues bueno, otra pregunta más, me dice Jimena Flores: ¿de qué manera se puede enriquecer la cultura jurídica para evitar deficiencias en el sistema? Excelente pregunta, Jimena. Creo yo que el hecho de que el Ministerio Público entienda que su participación debe de ser de manera muy objetiva y que no puede restringir los derechos de las personas, y que nosotros como operadores jurídicos también tenemos que hacer un trabajo más objetivo, porque el Código Nacional nos da las bases. Creo que el sistema es muy bueno, hemos fallado quizás algunos operadores jurídicos, pero esa cultura jurídica creo que se va a ir ganando, sobre todo las nuevas generaciones que ahora vienen, y la página que está corrigiendo la Suprema Corte a través de diferentes tesis, pues va poco a poco determinando las formas y las pautas en que los fiscales deben de trabajar y hacer nuestra parte, no prestarnos a cuestiones de índole, no quiero decir la palabra, indebida. Tratar de ejercitar nuestro derecho, tratar de irnos a las tutelas, tratar de velar por los intereses de las personas, siempre con justicia, con objetividad y con lealtad, ser igual de leales, y ahí vamos ganando mucho en la cultura jurídica, en el proceso penal acusatorio, Jimena. Gracias por la pregunta. También Antonio Vega, un buen amigo: buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su opinión en relación a que actualmente no dejan que los abogados acompañen a su cliente a presentar sus denuncias, incluso la restricción desde afuera de la puerta donde se entra a las fiscalías, bajo el argumento de la pandemia? Bueno, creo que ya las fiscalías, creo que algunas han implementado sistemas también de denuncia en línea, que se tiene que ratificar quizás en su momento, se tiene que ir a la fiscalía, porque en la denuncia en línea no te dicen qué actos de investigación puedes realizar, pero creo que también las fiscalías poco a poco van a tener que tener la apertura normal, como lo tienen que hacer los tribunales, para que esto pueda ser de manera más objetiva. Yo insisto mucho en que podamos acudir a una fiscalía, representar los intereses de la persona, llevar la denuncia, presentarla, y que se nos permita hacer el acompañamiento para que cualquier petición, cualquier requisito que le pidan al justiciable, o en este caso a una víctima, si somos asesores jurídicos, pues tener la solvencia, el conocimiento para poderlos asesorar de manera oportuna. Creo que eso poco a poco tiene ya que imperar, una vez que también pase un poquito este término o este tiempo de la famosa pandemia. Gracias, Antonio. Eusebio Aliste: buenas tardes, doctor. ¿Qué opina del aparente uso político del criterio de oportunidad? Pensé que no me lo iban a preguntar, pero muy buena pregunta, y gracias por la pregunta, Eusebio. Bien, yo salía en el libro, te voy a decir un poquito en el contexto del libro.
Yo señalo en el libro que el criterio de oportunidad penal efectivamente no solamente debe de ser para delitos de bagatela, como lo señala la legislación europea. Y lo digo con conocimiento de causa porque hice investigación en estas legislaciones y veo que ellos lo utilizan más en ese tema porque ellos no tienen tanto el problema de la corrupción. Por ejemplo, Alemania no tiene ese problema de corrupción. Yo recuerdo cuando le pregunté al fiscal general de Alemania que nos dio clase allá en Göttingen, lo sorprendente de llega la persona, llegó en su bicicleta, llega con un morralito, saca el saco, lo sacude y se lo pone, y era el fiscal general de Alemania. Desde ahí dices, wow, es distinto, es diferente. Y le hice esa pregunta respecto un poquito de la corrupción. Le dije, oiga, hablaba cerca de 5 idiomas, el español lo dominaba prácticamente al 80%. Le hicimos la pregunta que si había corrupción en Alemania y me contestó con un poquito de risa. Dice, bueno, no es como en América, como en Latinoamérica, desde luego que no. En Alemania llega a haber corrupción, lo que no hay es impunidad. Aquí se hace una investigación y se llega y se esclarece. Con este ejemplo, con este comentario, Eusebio, le comento que cómo quitar ese interés político, pues cuando haya una verdadera independencia de las fiscalías y cuando la fiscalía, como lo dice el propio código, sea objetiva y razonable el otorgamiento de este principio, pero además en base de un principio de legalidad, que no esté a discreción. Es el problema que tenemos ahorita, que dice el Ministerio Público podrá obsequiar el principio de oportunidad, y yo digo en el libro, no puede ser así, debe de ser, deberá, pero siempre y cuando se cumpla con estos requisitos para que se quite el aspecto de la cuestión política. Si es un criterio de política criminal, entendiendo la política criminal como todas aquellas acciones que nos pueden servir a los sujetos, a los seres humanos para tener una mejor convivencia. No olvidemos que el Estado es una creación humana, que el derecho es una creación humana y que el derecho nos debe de servir a los seres humanos para una mejor convivencia, pero cuando se desfasa y se utiliza por criterios políticos, creo que ahí es donde está el problema. Y creo que incluso en la falta de comunicación, quien debe de hablar sobre el criterio de oportunidad debe ser un fiscal general, no debe ser un ejecutivo. Desde ahí, para que entendamos que, bueno, es porque el criterio del fiscal general así lo consideró a través de la carpeta de investigación, de la información que va a aportar, de que es seria, que es eficiente y que va a esclarecer los hechos de manera puntual y va a dar información relevante. Cuando lo diga el fiscal y se centre en eso, bueno, ya entenderemos más, pero si lo da otro poder o si lo da otras personas, quizás eso permee en que a lo mejor desconfiemos en esto, aunque la oportunidad sí lo permite, pero insisto, cuando deba sujetarse a un principio de legalidad, va a ser de mejor forma y en mejores términos. Gracias, Eusebio. Amparo Maínez, buenas tardes, doctor. ¿Qué opina de las reformas recientes que incrementan la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa? Wow, un tema también muy relevante, Amparo. Desde luego que mi punto de vista académico, no estoy de acuerdo con que haya cada vez más tipologías que apliquen prisión preventiva oficiosa. Ese es mi punto de vista académico. Le voy a decir por qué. Como lo cito en el libro, incluso lo voy a invitar, gracias a su pregunta, ya me hizo hacer un comercial. Le invito a que también adquieran el libro de las medidas procesales alternativas a la prisión preventiva, también de Porrúa, donde hablo ahí precisamente de la prisión preventiva, de que la prisión preventiva es un mito. Como ahí lo cito, lo doy crédito a quienes también lo han dicho, no sirve mucho para combatir el delito, y sobre todo porque en términos de los tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 66, la Convención Americana de Derechos Humanos de 69 y las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad o reglas de Tokio del 90, todos estos establecen que la prisión preventiva debe ser el último recurso que se debe de aplicar y que solamente cuando haya riesgo de fuga, entorpecimiento del sumario o riesgo de que se ponga en peligro o se afecte a la víctima, a los testigos, y solamente así se justificará. Esa es la palabra clave, que se justifique. Por desfortuna en nuestro país, en México, entendiendo un poquito el factor criminal, ya se aplica prisión preventiva de facto. Incluso hemos hecho argumentos en audiencia en este tenor, lo cito en el libro, donde decimos que la prisión preventiva es inconvencional, no es anticonstitucional, que nos quede claro, porque está permitida en la Constitución, pero es inconvencional porque atenta contra los propios tratados internacionales. Sin embargo, ahí está, y la Corte se ha pronunciado y ha dicho, está la Constitución y aquí están los tratados pegándole, pero nunca dijo, ¿están a la par o está arriba el tratado? Entonces eso determinó que pues está en la Constitución. Mi punto de vista es que no debe de ser, que la prisión preventiva en cualquier delito debe de ser justificada, porque además tenemos una institución muy interesante que tampoco ha sido muy explotada, que son las famosas unidades de medidas cautelares, las UMECAS, donde se puede establecer de manera puntual a través de estas áreas que se supervise, que se haga un estudio
del domicilio, de las actividades laborales, personales del imputado, y si él amerita que puede evadirse, pues entonces le aplicamos prisión preventiva justificada incluso en delito que no es de grave, que no tiene alta lesividad. Pero como no es así, pues eso trae consigo que lo más fácil sea prisión preventiva oficiosa, y cuando vamos al extranjero a dar alguna plática o algo, somos muy atacados. Y yo lo que les digo, pues me declaro confeso, efectivamente, tenemos prisión preventiva oficiosa, y nos dicen, ¿cómo en un sistema garante tienen eso? Pues sí, lo tenemos, y creo que en términos académicos no debería de existir, debería ser excepción, y no quiere decir que no se detenga a un secuestrador, a un homicida, a un tratante, claro que sí, pero se justifique como lo mandatan los tratados internacionales, y solo así se justificaría la prisión preventiva, pero no de facto, no de hecho, como lo señalan. Incluso le digo, cuando lo hemos... antes lo hacíamos en audiencia, señalábamos que era inconvencional la prisión preventiva, y lo único que nos decían algunos jueces, comparto la opinión, abogado, me acaba de dar una muy buena idea y todo esto lo que me acaba de exponer, y efectivamente coincido con usted, sin embargo tengo que sujetarme a lo que dice el código y sujetarme a lo que dice la Constitución, por lo tanto aplico prisión preventiva oficiosa. Caray, entonces creo que debe estar sujeta a debate la prisión preventiva, y si no es así, no deberá de ser oficiosa. Gracias, Amparo, por su pregunta. También les agradezco mucho a todos por la oportunidad, gracias por algunas felicitaciones también, muy amable, y pues gracias a Editorial Porrúa, gracias a toda la logística, les agradezco por haberme dado la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Ya me llevé un poquito, me llevé una hora, les agradezco la participación, muy amables, muy agradecido.